no se entiende muy bien. Pensamos que un camino espiritual es algo así como algo que debemos adquirir o como algo que debemos tener aparte de nuestra vida diaria. Y la verdad es que este concepto se queda corto. Muchas veces nuestra propia vida puede llegar a ser un camino espiritual si nosotros nos lo planteamos así. Es una cuestión de decidir, que todos nosotros decidamos que esto sea de esta manera. Pero bueno, estamos en nuestra vida, en la vida que llamamos convencional, en la vida social que nos toca vivir, y ahí pues en nuestra vida ocurren muchas cosas. Entre ellas nos relacionamos con gente, tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos los que puedan tener trabajo, tienen trabajo, los que tienen amigos, los que pueden tener amigos, tienen amigos, y tenemos una serie de relaciones que se basan muchas veces en esa especie de conexión que hay con las personas o con las situaciones. Esas relaciones están normalmente muy condicionadas por la cultura en la que nosotros nos desenvolvemos. Están muy condicionadas también por la educación que hemos recibido y también por la experiencia que hemos adquirido con el paso de los años, digamos que combinado con la cultura y también con la educación que hemos recibido. En el fondo, esta especie de mezcla entre nuestra experiencia, cultura y educación hace que muchos de nuestros pensamientos y de nuestras emociones estén muy conectadas a ese baremo de cultura, de educación y de experiencia. Y dentro de ese baremo de cultura, educación y experiencia suele haber un punto de referencia que lo mantenemos a lo largo de nuestra vida. Ese punto de referencia, entre otros muchos, pero este es importante y es el motivo de la charla de hoy, es el de la expectativa. ¿La expectativa de qué? De todo. Nos han educado a tener expectativas sobre todas las cosas que nos podamos imaginar. Nos educan para decir, tú el día de mañana deberás ser alguien importante porque tienes que estudiar, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Tú el día de mañana deberás tener una familia, tú el día de mañana deberás tener una casa, tú el día de mañana deberás hacer esto y aquello. Y esto, una vez lo repiten una vez, otra vez, crea en nosotros una especie de expectativa de lo que deberemos ser, de lo que deberemos adquirir incluso. Y entonces nosotros básicamente en nuestra vida acabamos actuando muy condicionados por esas expectativas que además son normalmente artificiales, en tanto en cuanto pertenecen más a la cultura, pertenecen más a la educación y en parte se mezclan también con nuestra experiencia, pero son cosas que nos condicionan. Por ejemplo, tenemos la expectativa a lo mejor de irnos de vacaciones dentro de un tiempo. Y creamos la expectativa de que nos gustaría ir de vacaciones a un país distinto. Por ejemplo, pongamos los Himalayas. Vamos a ir allá, no es un país, es una zona, pero es igual, es una cordillera. Nos queremos ir a los Himalayas y empezamos a crear una especie de ilusión o de expectativa de ir a los Himalayas. Empezamos a pensar cómo hacerlo. Necesitamos, evidentemente, pues una capacidad económica para poderlo hacer, necesitamos un tiempo para poderlo hacer, empezamos a pensar cómo avisar nuestro trabajo para poderlo hacer, empezamos a pensar también qué decir a la familia para que nos espanten, porque nos vamos al Himalaya, vete tú a saber qué habrá encontrado allí. En fin, empezamos a crear toda una serie de planes que responden a esta expectativa de quiero ir a los Himalayas porque me han dicho, he oído, probablemente hay algo espectacular. Una montaña escalar. La cuestión es que cuando nosotros nos marcamos un objetivo, empezamos a hacer un relato, una historia que tiene que ver con este objetivo, pero que muchas veces no es una historia o un relato realista. Muchas veces se compone de factores que son en parte fantasía. Imaginad que mi fantasía para ir al Himalaya a lo mejor se me ocurre pues ir en tren. Difícil. O a lo mejor se me ocurre ir en globo. ¿Por qué no? También difícil. Bueno, entra dentro de la fantasía. Aterrizar en los 8000, no hace falta escalar, aterrizo allí y ya me he ahorrado toda la escalada, por ejemplo. Pero la cuestión es que eso nos condiciona y hace que si nosotros tenemos este objetivo, durante un tiempo estemos
fantaseando, imaginando, proyectando, experimentando, cosas que tengan que ver con este objetivo. Muchas personas a esto le llaman tener motivación. Es decir, nosotros cogemos y decimos, quiero hacer algo, quiero conseguir una cosa, o quisiera tener una muy buena amistad. Y entonces cuando nosotros planteamos esto, lo que hacemos es crear un objetivo y en cierto modo nos enseñan que tener un objetivo sirve para motivarnos, para estar motivados en la vida, hacer cosas que nos lleven a un objetivo determinado. El problema es que no nos enseñan cómo gestionar esa motivación. No nos enseñan que el exceso de motivación respecto a un objetivo determinado lo que va a hacer va a ser desequilibrar nuestras emociones, desequilibrar nuestros pensamientos y va a crear pautas que nos van a llevar probablemente a lo que en el Dharma se llama el sufrimiento mental. ¿Qué es esto del sufrimiento? Se refiere justo a esa expectativa que nosotros tenemos de algo que supuestamente deberíamos conseguir y no conseguimos llegar a ello. No sé si lo habéis notado. ¿Qué ocurre cuando hay algo que os gustaría tener que no tenéis? Así es, así es. Por ejemplo, cuando nosotros hay un objeto que deseamos y no tenemos, normalmente suele haber etapas, ¿no? Primero es una etapa de fastidio, después puede haber una etapa de cierto enfado, después puede haber una etapa de rebote, después puede haber una etapa incluso de frustración, después viene una etapa de tristeza, después viene una etapa de tristeza profunda, casi depresión, y en algunos casos depresión, en algunos casos obsesión, y en fin, hay todo un abanico de posibilidades psicológicas respecto a lo que te ocurre cuando hay algo que deseas mucho y no tienes. Pero en el Dharma, en el budismo, se intentan trabajar las causas, no los efectos. Es decir, se intenta apuntar a qué es lo que hace que una persona, por ese exceso de expectativa, caiga en una situación de emoción perturbadora, como por ejemplo la tristeza o como por ejemplo la rabia o la ira. Y este es el punto que es importante tener en cuenta si estamos hablando de un camino espiritual. Es decir, no podemos pensar solamente que estamos en la vida buscando siempre objetivos, si los tenemos está muy bien y si no los tenemos nos enfadamos. ¿No suena esto? Y cuando de repente viene una situación social muy difícil donde las personas no tienen trabajo, no tienen capacidad suficiente como para adquirir cosas y no las adquieren, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en la sociedad empieza a haber personas entre enfadadas, entre tristes, frustradas, con problemas mentales que tienen que ver con un patrón falso, con una idea mal gestionada. El patrón falso es: tú debes conseguir cosas, porque te defines por las cosas que consigues. Te defines por lo que tienes. Eso es lo que más o menos nos dice la sociedad y es lo que nos dice la gente. Y claro, esto es bastante triste, porque al final no apunta hacia lo que la persona es, sino solamente a lo que puede conseguir según las expectativas. Por ejemplo, ¿quién crea expectativas en nosotros? Los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en cualquier periódico, en cualquier medio de comunicación, en Internet. Caemos en la idea equivocada que una mayor cantidad de información es una garantía de control o es un poder determinado. Lo malo es que una gran cantidad de información como la que podemos tener ahora, sin una capacidad de gestionar adecuadamente esa información, nos lleva a una enorme ignorancia, pensando que sabemos cosas y en el fondo poco sabemos de la realidad. Pero nos enseñan que no, nos dicen no. Si tú tienes mucha información, eres mejor. El patrón, tener. Si tienes más, eres más. Si tienes menos, eres menos. Esto es un juego. Nosotros caemos víctimas de este juego.
Por ejemplo, dicen, bien, la temporada que viene, en verano, se llevará tales cosas. Fantástico, ya está. No, yo soy independiente, yo no llevo la moda, yo voy a mi aire. Pero algo queda de esto y al final más o menos uno acaba cogiendo cosas que bueno, va en línea un poco con lo que toca, porque la expectativa social es eso, es lo que puede gustar o eso es lo que puede hacer que yo me integre mejor en la propia sociedad y en el colectivo. Es decir, hay mecanismos en la sociedad que crean expectativas artificiales o artificiosas que manejan nuestras emociones, manejan nuestras decisiones y manejan nuestros pensamientos. Y claro, si nosotros decimos que estamos en un camino espiritual, deberíamos tener como mínimo la capacidad o la lucidez para darnos cuenta de esto. Para en un momento dado decir, bien, yo no me voy a manejar por las expectativas artificiales que la sociedad me vende, ni tampoco me voy a manejar por el exceso de expectativas que mi ego proyecta porque necesita autoafirmarse constantemente. Esto que he dicho ahora tiene más que ver con el camino espiritual, pero está conectado a lo que es nuestra vida social. En la sociedad tenemos un patrón de exceso de expectativas, nos crean expectativas, deberíamos tener esto, deberíamos tener aquello, deberíamos conseguir esto, deberíamos conseguir aquello. Y esto hace que toda nuestra vida gire en torno a lo que deberíamos tener. Nos olvidamos del ser, solo nos centramos en el tener. Alguna vez vamos a algún curso de meditación y pensamos en el ser. Pero lo demás es tener, 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 tener. Lo curioso es que nosotros, sin darnos cuenta, creamos toda una serie de mecanismos mentales a través de las emociones y los pensamientos que nos llevan a que ese exceso de expectativa nos haga caer en el sufrimiento, lo que en el Dharma se llama el samsara. Y ese sufrimiento viene por el hecho de decir, bien, imaginemos que hay, como decía antes, un objeto que no consigo y me frustro. Pero, ¿qué ocurre cuando conseguimos el objeto que deseo? Normalmente. Bueno, también surge otro problema, y es que hay miedo a perder lo bueno que he conseguido. Luego, sea por frustración o sea por miedo, hay una expectativa sobre una cosa que queremos tener, que si tenemos nos pasa una cosa y si no tenemos nos pasa la otra. Y al final, sea por frustración o por miedo, lo que acaba ocurriendo es que seguimos inmersos en el samsara, en el sufrimiento, en esa especie de sensación que todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, nunca es suficiente. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos tratar esto? ¿Tenemos que dejar de tener motivación y expectativas? No. Podemos tener motivación y podemos tener expectativa, por supuestísimo, claro que sí. La cuestión es, ¿dónde está la frontera entre la expectativa sana y el exceso de expectativa? ¿Dónde está la frontera entre la motivación sana y el exceso de motivación? Este es el punto que nos falta reflexionar, que nos falta descubrir. Mirad, no hay una regla fija para todo el mundo. Cada persona tiene un punto en el cual su motivación o su expectativa se exceden, pierden el equilibrio emocional y mental y acaban convirtiendo esa expectativa o esa motivación en algo que les daña, tanto a ellos como al entorno. Para eso entonces tenemos que buscar ya, digamos, entrar en la autoobservación, intentar observar mejor cómo funciona el mecanismo de la expectativa y cómo se nos va de las manos muchas veces. Adivinad con qué se nos va de las manos la mayoría de las veces esa expectativa. Con el uso de la fantasía. Usamos tanto, fantaseamos tanto, que esa fantasía mueve emociones que impregnan esa expectativa e incluso la engrandecen y la hacen mucho más de lo que debería ser. Así, el control o la percepción
de lo que imaginamos, de lo que visualizamos, es extremadamente importante para no dejar que lo que es una motivación sana, una expectativa sana, se convierta en una especie de prisión o de origen de nuestro sufrimiento mental. Es importante este punto. Ocurre lo mismo en un camino espiritual, por ejemplo. Hay personas que se acercan a los caminos espirituales como si estuviéramos en un gran supermercado. A ver, ¿tú qué me ofreces? Voy con mi carrito, por aquí por allá, y digo, mira, un poco de taoísmo, un poco de shintoísmo, un poco de budismo, un poco de hinduismo, un poco de cábala, un poco de alquimia, un poco de tal, un poco de cual. Hago un cóctel, este cóctel es personal, es intransferible, es mío y es mi propia espiritualidad. Y te quedas tan ancha y tan ancho. Y dices, vale. ¿Ya está? Eso sí, todo este cóctel en el supermercado espiritual lo hemos creado porque tenemos la expectativa de ser más felices o de encontrar el misterio de los misterios. Lo que pasa es que esa expectativa la alimentamos con fantasías, es decir, lo que hacemos es buscar aquí, buscar allí, pasar allá, hacer de todo esto una especie de mezcla de distintas tradiciones o conocimientos que solo respondan a nuestra fantasía. Ese es el problema. El problema no es tener conocimiento de distintas tradiciones, todo lo contrario, todas las tradiciones pueden enriquecer enormemente para que uno pueda avanzar espiritualmente. El problema es cuando hacemos que las tradiciones o los caminos espirituales se adapten a la fantasía que hemos creado sobre los caminos espirituales o sobre nuestra propia espiritualidad. La fantasía que acaba alimentando una expectativa. Yo debería llegar al autoconocimiento completo en el curso de fin de semana que voy a hacer. Yo debería llegar a la iluminación en 2 años. Bueno, depende. Me han dicho que si hago una iniciación de Kalachakra, en un solo año puedo llegar a la iluminación. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Dónde? ¿Kalachakra? ¿Dónde está Kalachakra? ¿Qué es eso? ¿Dónde hay que ir? Hay mucho, hay un exceso de cosas que nosotros alimentamos. Muchas veces las alimentamos porque no nos han enseñado a regularlo. Otras veces las alimentamos porque tenemos necesidades personales, ¿no? Necesitamos, por supuesto, escaparnos de la realidad convencional que a veces es muy dura. El problema no es ni siquiera fantasear, el problema es conectar la fantasía con una expectativa que haga la expectativa excesivamente grande, pesada o problemática para una persona. ¿Así deberíamos tener expectativas? Por supuesto, claro, ¿cómo no? Sí, me gustaría tener a más amistades, claro que sí, esto es sano, está bien. Me gustaría tener, pues no sé, una casa nueva, por supuesto, ¿cómo no? Me gustaría mejorar mi situación personal, ser más feliz, claro que sí. Esto es legítimo y además es sano, es bonito y nos puede motivar muchísimo. Ahora, pongamos atención. No hagamos de estos objetivos, no hagamos de estas expectativas elementos que solo sirvan para alejarnos cada vez más del camino que debemos recorrer para llegar a ese objetivo. Por ejemplo, dices, me gustaría mucho tener el mejor amigo del mundo o la mejor amiga del mundo. ¿Vale? Eso puede ser algo que nos motive, sí. ¿Qué ocurre? Que de repente empezamos a fantasear. Mi amiga o mi amigo debería ser así, debería tener este aspecto, debería tener estos gustos, su carácter debería ser de esta manera, debería llamarse a ser posible de esta manera.
debería como mínimo ser comprensivo, debería saber escucharme, debería además, si es posible, ser muy amable, debería aguantar mis salidas de tono, que las tengo muchas, mi carácter, debería aguantarlo todo. Y después de todo esto, encima, pues ser una gran confidente o un gran confidente, entenderlo todo, vamos, una maravilla. Y empezamos así. Y en eso que... también, sí. Finalmente hacemos incluso rituales para que se cumpla nuestra expectativa, también, porque es importante que se cumpla, para nuestro ego, por supuesto. Y bueno, acompañamos todo lo dicho y habido y por haber para conseguir que esa expectativa funcione. Pero en ese proceso ocurre algo. Imaginad que estamos buscando la mejor amiga y el mejor amigo y vamos yendo a reuniones sociales y vamos aquí, vamos allá, vemos gente y empieza a ocurrir un fenómeno y es que vemos gente nueva en lugares distintos, gente muy, muy interesante en general, objetivamente hablando, pero nosotros no vemos nada, solo vemos nuestra fantasía. Mi mejor amigo y mi mejor amiga debería ser así y nadie de vosotros que he visto hasta ahora sois así. Y esto es un problema. Pero no solo ocurre con los amigos, también ocurre con las parejas, también. Pero no solo ocurre con las parejas, también ocurre con los maestros o las maestras que enseñan un camino espiritual. Debería ser así. Debería cumplir con estos cánones. Es decir, un auténtico maestro debería entrar por la sala y todos deberíamos levitar. Y al sentarse no se sienta en un cojín, se sienta en un trono invisible. Es decir, no es capaz de levitar también. Entonces, esto es un buen maestro o una buena maestra. O mi maestro y mi maestro deben ser como mínimo su santi, que es decir, su santidad, super su santidad, 3 S, super su santidad. Es decir, debería ser entonces sí es, según mi expectativa, un buen o una buena maestra. Exagero, pero va por aquí el tema. Y cuando nosotros nos centramos tanto en la fantasía, nos concentramos tanto en esto, poco a poco nos alejamos de la realidad y de la posibilidad de poder conectar con una verdadera amiga o un verdadero amigo. Estamos tan centrados en conseguir lo que queremos que el exceso de conseguir lo que queremos nos lleva a no permitir ver las posibilidades que tenemos en el camino para llegar a ello. Y fijaos, esto que puede parecer muy sencillo de entender es algo que nos ocurre en nuestra vida diaria constantemente, en muchos campos de nuestra propia vida diaria. No solo en el camino espiritual, no solo en el camino social, si es que hay distinción entre ello, sino en toda nuestra vida. Muchas veces tenemos tal expectativa sobre lo especiales que somos y lo que debemos hacer en nuestra vida que nos perdemos nuestra propia vida. ¿Qué es lo que hace especial, singular y única a nuestra propia vida? Desde luego no la expectativa que tenemos sobre ella. Solo la capacidad de vivir intensamente lo que somos en el momento en el cual estamos viviendo. Eso nos hace especiales. No hablamos de vivir fantasías, hablamos de vivir lo que realmente, intensamente, podemos vivir en ese momento. Y no hablo que no debamos tener una motivación y una expectativa respecto a lo que debe ser nuestra vida, por supuesto, o lo que debería ser el camino espiritual, por supuesto, pero que eso no ciegue nuestra capacidad de percibir lo que hacemos día a día para llegar a ello. Es como tener, voy a decir, una expectativa libre o una motivación libre. Me refiero, es como decir, me gustaría llegar, no sé, a Australia.
Me lo pongo como objetivo, como expectativa, sí, me gustaría. Me gustaría hacerlo dentro de los próximos 3 años, ¿vale? Pero a partir de ahí desconectaría. No alimentaría el hecho de ir a Australia ya y vivir a Australia ya, sino que me centraría solo en todos los pequeños, grandes pasos que tengo que dar para que finalmente vaya a Australia. Camino espiritual ocurre algo parecido. Me gustaría hacer todos los preliminares y las prácticas de yoga del budismo tantrayana. Vale. Y ahora debe ser así, debe ser de esta manera, debe ser de la otra. Y creamos toda una expectativa respecto a cómo debería ser. Pero no practicamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Solo vivir de una fantasía. Me gustaría practicar el taoísmo, porque hay una parte buenísima, buenísima que dice Wu Wei, la acción sin acción. Debe ser la hostia. Esto es, no hago nada y lo hago todo. Perfecto, perfecto. Entonces empezamos a fantasear con esto y no hacemos nada, no entrenamos nada, no tenemos ninguna experiencia de cómo llegar a ello. ¿Veis? El exceso de expectativa hoy en día es casi, o se parece mucho a una especie de enfermedad mental en el mundo en el que vivimos. La sociedad occidental, especialmente, tiene un exceso de expectativas monumental. Siempre está pensando en lo que debe conseguir, cómo conseguirlo, en lo que debe ser y cómo debe ser. Y tanto perseguir el futuro y la expectativa que el futuro trae no nos permite vivir el presente. Diría, relax, tranquilidad. ¿Quién dice que tengamos que llegar aquí o allí? ¿La sociedad? ¿La educación? ¿Nuestra experiencia? ¿La cultura? ¿Nuestra expectativa? Si nos centramos aquí, ahora, en este momento, cada cosa que hagamos, si la hacemos de corazón, la hacemos intensamente, la hacemos profundamente, nos va a dar un resultado en la vida. ¿Se parecerá a lo que esperamos? ¿O no? Entonces, ¿qué hago? ¿No espero nada? No. No digo que no esperemos nada. Estoy diciendo que podemos marcar los puntos de referencia a los cuales aspiramos en la vida y a partir de ahí no hacer de eso una especie de a vida o muerte. Si sale, seré feliz. Y si no sale, seré la más infeliz y el más infeliz del mundo. No. Tranquilas, tranquilos. Si sale lo que pensamos que debe ser nuestra vida, maravilloso. Si sale mucho más lo que pensamos que debe ser nuestra vida, maravilloso. Si sale pero casi no llega a lo que pensamos que es nuestra vida, maravilloso. Si no sale lo que pensábamos que era nuestra vida, maravilloso. Si sale al revés de todo lo que pensábamos que iba a salir en nuestra vida, claro. No estoy diciendo que seamos conformistas, cuidado, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que seamos como aquel que llueva, haga sol o no, nos conformamos. Estoy comentando que no hagamos de la expectativa algo tan sólido y tan serio que condicione nuestra propia felicidad. No vale la pena. Tenemos que aprender un poco a fluir más, como cuando respiramos. Caramba, respiremos con la mente, ¿no? Expectativa, exceso de expectativa. Lo quiero. Claro, al final es como coger aire. Si sigo, exploto, ¿verdad? Suelta. ¿Suelta? ¿Para qué? Para volver a coger aire.
Porque claro, si siempre estoy soltando, ¿qué ocurre? También me asfixio. Con las expectativas ocurre lo mismo. Aprendamos a coger y a soltar. Aprendamos a fijar la expectativa y a dejarla libre, para volver a cogerla y a dejarla libre. Coger, soltar. Al ego esto no le suele gustar nada, porque el ego todo lo bueno lo quiere coger, no lo quiere soltar. Y curiosamente, cuando se esfuerza en soltar o en rechazar lo malo, a veces se queda con lo malo, de tanto que quiere soltarlo. Dice, no lo quiero, pero refuerzas cada vez que lo tienes ahí, cada vez que lo rechazas lo refuerzas más. Y finalmente, a veces es demasiado presente, digo lo negativo, lo malo en nuestra vida. Se trata de lo bueno, lo malo, en cualquier circunstancia, aprender a respirar. Respirar con la mente significa coger y soltar. Coger expectativas para motivarnos. Soltar la expectativa para que no crezca con nuestra fantasía. Volver a cogerla para acompañarla y que nos motive. También con un poco de fantasía, por supuesto, pero no para que ese exceso de atención y fantasía convierta la expectativa en un instrumento en contra de la propia persona o del entorno donde esa persona se relaciona. El mensaje es sencillo, ¿verdad? ¿Y eso cómo lo hago? Como decía antes, relax. Calma. Pero no me gusta. Bueno, no es una cuestión que guste o no. Es una cuestión de usar la expectativa de forma constructiva, que nos ayude realmente en el camino. Hay cosas en la vida, por ejemplo, que no nos gustan, pero resulta que son adecuadas y nos ayudan a evolucionar. Por ejemplo, cuando decimos en el Dharma, debemos meditar más. Y entonces está la voz que dice, ¿existe algún método sin meditar que pueda llegar al final de todo? Es que no me gusta meditar, no sé cómo puedo explicarlo. Es que me aburro meditando. Es que no sé cómo hacerlo. Es que me da un palo por la mañana meditar. Claro, meditar, por ejemplo, es un método que a lo mejor no nos gusta, a lo mejor no nos hace mucha gracia, pero os aseguro que a pesar de ello es extremadamente bueno y sano, porque nos va a permitir conocernos realmente a nosotros mismos y liberarnos del sufrimiento y sus causas, por ejemplo, del exceso de expectativa. Bien, como aprovecho que estamos aquí, que somos unos cuantos, pues ahora hay un turno de palabras, es decir, vamos a intercambiar opiniones o preguntas o cuestiones que queréis saber respecto a este tema o lo que se os ocurra. Soy todo oídos. Yo. Vale. Un momento. Yo voy a compartir una experiencia ¿Sí? un poco relacionada con esto, ¿no? Yo siempre, bueno, ahora no, pero iba siempre a trabajar andando, pero bueno, salía con el tiempo justo, y claro, iba corriendo, ¿no? Bueno, corriendo, iba muy deprisa, ¿no? Y con la idea de llegar. Y un día, ¿no? Dije, bueno, voy a salir media hora antes, iba a ir más a poco, y empecé a mirar hacia arriba. Ajá. Y empecé a ver, pues, no sé, balcones, árboles, y disfruté del camino y no estaba pensando tanto pues en llegar allí, ¿no? Antes era no un sufrimiento, pero sí de, no, pues ahora, bueno, me salía antes, pero estaba disfrutando, mirando a la gente, no sé, viendo... Claro. Viendo por dónde iba, ¿no? Entonces, no sé si puede parecerse un poquito... Se parece, sí. Hay dos cuestiones. Por ejemplo, en la sociedad actual, sobre todo en la educación actual, nos están siempre diciendo que nuestra vida debería tener objetivos constantemente. Debes hacer esto, debes hacer aquello, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que ir allí, tienes que ir acá, tienes que qué tal. Y todo eso forma parte de la propia estructura social. Claro, nos convierten en seres absolutamente mediatizados por los objetivos. Y si no los conseguimos,
nuestra propia autoestima se lastima, ¿no? Oh, yo no he conseguido los objetivos, no debo ser tan buena o tan bueno, y si soy malo, y si los demás me miran mal porque no he llegado a lo que se supone que esperaban de mí. Y eso, que tiene una parte positiva, es decir, tener objetivos, desde luego que tiene una parte positiva, no lo estoy negando en absoluto. Digo que convertir eso en una especie de estrés constante sobre lo que tenemos que hacer para poder medir lo que somos, es una barbaridad. Y ocurre lo mismo cuando nos planteamos ir a una reunión o a un trabajo y vamos siempre así, ¿no? Como dicen, con la lengua afuera. No puedes más, tienes que ir corriendo, tal. ¿Y qué ocurre? Que en esa situación pierdes completamente la vivencia de la realidad. Estás con la cabeza todo el rato metida en que tienes que llegar a tal sitio. Obviamente vas por la calle, vas corriendo, vas pensando en llegar, tropiezas, te caes, dices qué mal karma tengo, luego te encuentras una persona que encima tropiezas con ella y dices ya está bien, ¿qué te piensas tú? Claro, todo lo que ocurre lo achacas a otra cosa como el karma o lo achacas a otras personas, no a tu alienación por querer llegar a tiempo a un sitio porque tienes prisa, porque se ha marcado un objetivo que es llegar. Wow. Que te pierdes la vida. Yo creo que te estás perdiendo la vida. En gran medida sí. Ese trozo no... Pero eso ocurre también porque nos pasamos mucho tiempo pensando en el futuro. ¡Wow! Y a lo mejor estamos aquí o estamos en casa con live stream y estamos pensando, bueno, a ver si acabamos pronto, que o me lo dejo grabado que tengo que ir a otro sitio. Y el aquí y ahora, ¿dónde está? Eso sí, luego vamos a un curso pensando, quiero conocerme a mí misma y a mí mismo más. Pero a ver si acaba el curso, que tengo prisa, que el fin de semana siguiente me tengo que ir a la montaña. Es toda una contradicción en realidad. Es como si estuvieras esperando siempre el acontecimiento siguiente, ¿no? No lo disfrutas, estás pensando en el siguiente. El siguiente acontecimiento, la siguiente cosa, el siguiente objetivo, es decir, siempre lo siguiente. Eso sí, el día que nos toca estar en casa o en un lugar donde parece que hay tiempo para pensar, de repente hacemos lo posible para llenar el tiempo. Cualquier cosa menos pensar. Y si no tenemos más remedio, porque ya no tengo nada más que hacer en casa, porque me aburro mucho, ¿qué hago? Me voy al pasado. Sí, también, es el otro recurso. Lo que pasó, lo que hice, lo que tenía que haber dicho, lo que tenía que haber hecho, lo que tenía que haber no sé qué, y por qué no hice esto, por qué no hizo aquello, por qué aquella persona se portó así. Mira, me acuerdo que hizo hace 3 años. ¿Y por qué lo hizo? Finalmente, tenemos una especie de pavor a ser conscientes y estar atentos al momento en el cual nos toca vivir. Ahora. Vale, ¿y de dónde viene ese miedo? ¿Es el miedo de cada uno? ¿Es un miedo compartido? Es un miedo compartido. Primero, hay una parte de ese miedo que viene del propio contexto social, la propia educación, la propia cultura, los propios patrones de la sociedad que siempre llenan tu cabeza de expectativas, de cosas, de objetivos que tienen que ver con el futuro o que tienen que ver con el pasado. En parte vienen por esto. Pero estos mecanismos de la sociedad o parte de la sociedad, estos mecanismos que, por ejemplo, se utilizan en la sociedad de consumo, que es un clásico, se basan también en una deficiencia de la propia persona, que es su necesidad de llenar cierto vacío, cierto espacio. El ser humano, en general, tiene bastante miedo a poder quedarse quieta o quieto en un lugar sin objetivo alguno, observando lo que ocurre en ese momento. Es como cierto miedo a lo que llaman el vacío, cierto miedo a la falta, a la incapacidad de poder autoafirmarse uno mismo. Muchas veces usamos el pasado y el futuro para ser conscientes o autoafirmar yo existo, yo soy. Incluso las expectativas. Claro.
incluso el exceso de expectativas se convierte en un sistema de autoafirmación, de que yo estoy luchando y trabajando por algo. Fijaos, incluso en ciertas culturas, en Occidente, se nos inculca la idea que mientras más luchemos y sobre todo mientras más suframos, más bueno va a ser la recompensa. Como diciendo, si no hay sufrimiento, el camino o el objeto en sí no es muy valioso. ¡Wow! Y esto crea una gran cantidad de problemas a mucha gente. Muchos problemas. Personales, problemas de conciencia. Personas que por una dinámica de su propia vida, de su propio karma o de su propia mente, consiguen algo con cierta fluidez. Pero en su interior hay una lucha diciendo, no, esto no puede ser así, lo he conseguido con cierta facilidad y debería haber sufrido mucho antes de conseguirlo, luego esto no es bueno. Lo cuestiona. Es tremendo. El ser humano necesita siempre autoafirmarse. Más que el ser humano, yo diría, el ego necesita autoafirmarse. ¿Cómo se autoafirma? Persiguiendo cosas o recordando cosas. El camino espiritual, por ejemplo, te invita a una tercera vía. No rechaza que pienses en el futuro y tengas expectativas. No lo rechaza, al contrario. Está bastante bien, muy bien. No rechaza que tú recuerdes el pasado. Al contrario, del pasado se aprenden muchas cosas. Pero te ofrece la posibilidad de decir, ¿qué tal si te centras en el aquí y ahora, en el presente? No le está quitando importancia a nuestra vida y lo que queremos hacer en el futuro. No le está quitando importancia a nuestra vida y lo que nos ha pasado en nuestra vida. No. No está juzgando ni el futuro ni el pasado. Nos está invitando a decir, ¿qué tal si atiendes este momento? Porque este momento no va a volver a existir nunca más. Es extraordinario por sí mismo. Aunque queramos repetirlo, no vamos a poder repetirlo nunca más. A mí eso me da terror. O sea, no me deja tranquila ni ahí, no me motiva ni ahí. O sea, y creo que a mí, como mucha gente, no es un pensamiento que diga, como mola el presente, wow, no va a volver a existir, no lo voy a volver a sentir. No, me quiero matar. Claro, eso suele ocurrir por eso que estoy comentando, porque no tenemos la costumbre de vivir el presente. Pero esto, por ejemplo, que puede parecer difícil de comprender, lo vais a ver enseguida cuando tenéis una experiencia positiva. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando estéis escuchando una melodía preciosa? ¿Estáis pensando acaso en el carrito de la compra o estáis pensando en lo que va a haber en el trabajo? ¿Estáis pensando en lo mal que lo pasasteis cuando conocisteis a alguien que os trató mal en un momento dado? No. Cuando hay una melodía preciosa, estás sintiendo la melodía preciosa. A eso me refiero con la intensidad del presente, a vivir lo que vives de forma profunda. Porque eso es lo que hace entonces que lo que vivamos tenga un sentido trascendente. Pero no piensas en... Digo, que creo que no es un pensamiento que ayude a valorar el presente, es decir, es un momento fugaz que pasa y que no vuelve. No sé, si estás escuchando una canción y realmente la estás disfrutando y realmente la estás escuchando, estás en la canción, no estás pensando en... No, no, no. Qué buena esta canción, igual no la vuelvo a escuchar hasta dentro de un mes, no. Cuando se estaba comentando la importancia del momento, porque no se va a volver a vivir, me refería a la singularidad del momento, no a la pérdida del momento. No estoy hablando de la pérdida del presente porque va a ser pasado o el presente porque ni siquiera todavía lo es al ser futuro. Hablo de la trascendencia de estar
presente en este momento, no en la pérdida del momento. Eso ya sé que no es agradable, pero sí es importante comprender que este momento, por ejemplo hoy, no se va a volver a repetir, es único. Solo por eso es bello, es precioso. Es como una buena música, permitidme, es como una buena música si la vivimos intensamente y de corazón, me refiero a eso. No el hecho de que lo vayamos a ganar o a perder. Cara de, ¿oh? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Estáis todos así tranquilos? Sí, bien, Bueno, tranquilos. pues esto de la expectativa, más bien lo que vas a hacer es expectativas y dejarnos fluir por la expectativa, ¿no? Dejarnos fluir, que si tú quieres ir ahí y pasan algunas cosas, pues dejar llevarnos por... Vale. Bueno, Fluir dentro de aquello que te pueda llevar hacia lo que te motiva, ¿sí? Eso es una. Y la otra, que no sea obsesiva. exacto, que no tengamos tal cantidad de atención a la expectativa que prácticamente nos alejemos de la realidad y sea más una fantasía que una expectativa. ¿Por qué? Porque si no, no lo vamos a cumplir. En la mayoría de los casos, ¿y qué va a pasar? Que vamos a estar frustradas o frustrados por ello. Entonces, ¿cómo actuamos? Bueno, marquemos algo que nos motiva. Una expectativa, concretamente, pues yo qué sé, dentro de un tiempo me gustaría hacer un yoga. Pongamos el yoga del sueño, vamos a llamar. Fenomenal, resumido. Cuando estás soñando también practicas. Tremendo, tremendo. Entonces, más de uno se apunta, yo quiero el yoga del sueño. Vale, mi objetivo, por ejemplo, sería poder un día aprender a practicar mientras estás soñando. Fantástico, muy bien. Ahora, ¿qué es lo siguiente que hago? No empezar a montar la película de cómo deberá ser el yoga del sueño y lo divertido que debe ser estar soñando mientras practicas o practicar mientras sueñas. Vamos, sin esfuerzo, mientras duermes. Vamos. No, lo que haré será, pues eso, informarme qué es el yoga del sueño, intentar tener una lectura más o menos razonable sobre el tema, buscar un maestro cualificado que pueda enseñar el yoga del sueño y luego lo más importante de todo, porque el maestro no va a practicar por ti, es practicar el yoga del sueño. Y finalmente, también os lo comento porque ha pasado muchas veces, normalmente la realidad como consecuencia de ese trabajo supera con creces lo que has podido imaginar. Igual que la realidad de un estado de realización puede superar mucho más de lo que uno puede imaginar. No sé si la frase es, ¿la realidad supera la ficción? ¿No? Algo así, más o menos, ¿no? Pero, como decía al principio de esta charla, aunque el exceso de expectativas se refería a esta charla al camino espiritual, recordad, si comprendemos que la vida en sí es un camino espiritual, no hablo de una religión, hablo de un camino espiritual, algo que nos transforme y nos permita conocernos profundamente en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces podemos aplicar esta enseñanza sobre el exceso de expectativa en cualquier ámbito. Entonces de repente empezaremos a tener motivación, tener expectativas, vivir la vida, pero no subyugados al exceso de la expectativa, al descontrol de la expectativa. Algunos dirán, bueno, ¿y esto cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, en el Dharma te dirían, mira, ¿ves aquel cojín de allí? Que es muy mono, muy bonito. Mira, te sientas allá un rato y empiezas a meditar. Cosa que nos gusta mucho. Y cuando has meditado durante un tiempo, empiezas a comprender los mecanismos de la mente. Y cuando empiezas a comprender los mecanismos de la mente, empiezas a comprender de dónde surge y cómo surge el exceso de expectativa.
Cuando uno medita empieza a tener mayor capacidad de perspectiva respecto a los fenómenos de la mente, las emociones y los pensamientos. Y cuando tienes mayor distancia y puedes ver, tienes perspectiva de ello, entonces puedes empezar a gestionar mejor cuando se dispara el exceso de expectativa. Ya sé que el mensaje no es muy cómodo, pero diría, hay que practicar más. El mensaje no es cómodo, digo, pero digo que hay que practicar más. Practicar meditación, por ejemplo, que es un buen método. Y aquellos que hagan el yoga del sueño, también pueden practicar, sí, sí. Uf, mientras duermen, vamos. Bien, como veis entonces, algo que parece tan simple como el exceso de expectativa tiene connotaciones muy importantes en nuestra vida. Y lo más importante es darse cuenta. Muchas veces vivimos la vida muy centrados en el futuro, muy centrados en el pasado, y nos perdemos lo que estamos viviendo en el momento que está ocurriendo la cuestión. Es importante entonces, por ejemplo, poner más atención en las cosas pequeñas que nos ocurren. No esperar excesivas expectativas respecto a las grandes. Fijarnos más en las cosas pequeñas que ocurren, que a veces son buenas, y que a veces no les damos importancia, no les hacemos caso. Es empezar a darnos más cuenta de estos pequeños detalles que ocurren en nuestra vida, con la familia, con los amigos, con las circunstancias. Y eso mismo, poco a poco, puede darnos entonces una lectura bastante interesante. Cuando vengan esas grandes cosas, según nuestra expectativa, pues bienvenidas sean. Bonitas, está bien, son preciosas. Y si tardan mucho en llegar, bueno, mientras tanto están esas pequeñas grandes cosas que no damos importancia y que podemos atender y darles importancia. Que además ayudan a incentivar la práctica para que... También, claro. Veo cositas que esto parece que funciona. Claro. Terminar el método, ¿no? Claro. En el budismo se habla mucho del Dharma, por ejemplo, el Dharma como un método. Y se da mucha importancia a la práctica del método. Claro, el método no es el objetivo. El método solo es eso, es el instrumento que nos permite llegar al objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La experiencia profunda de lo que uno es realmente. Lo cual le lleva a un estado de felicidad natural. Cuando uno es como es, profundamente como es. Feliz. Porque se siente que es de forma auténtica y eso mismo lo manifiesta. Ese tipo de felicidad no es la felicidad por adquirir cosas, ¿veis? Por tener objetos o situaciones o personas. Es una felicidad que surge de ese conocimiento y experiencia de lo que uno realmente es, de haberse encontrado, ¿se llama así? De haberse encontrado, más o menos. La felicidad que surge de haberse encontrado. Y curiosamente, cuando un método como el Dharma, un instrumento, sirve para esto, ¿sabéis lo que ocurre con el instrumento? Que se relativiza, deja de tener importancia. El Dharma, como instrumento y como método, nos lleva a la experiencia última, por ejemplo, de la naturaleza de la mente, o del ser, o del autoconocimiento. ¿Qué ocurre cuando llegamos a esa experiencia? Que el instrumento, venerable instrumento que era el método, ya no es tan necesario, puesto que tenemos la experiencia. No es necesario para vivir la experiencia, pero sí será necesario para comunicar esa experiencia. Por lo tanto, el método, el Dharma, sigue siendo entonces útil a una persona que ha llegado a la experiencia del conocimiento de sí mismo como una manera de poder comunicar a los demás lo que es esa experiencia. Pero en ningún caso el instrumento sustituye al objetivo final. ¿Veis? Digamos que el Dharma nos libera incluso del propio método para llegar a ello.
Bien, ¿alguna pregunta más o no? ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Fabuloso. Pues hemos llegado al final, básicamente, esta pequeña charla. O sea, que ha quedado en la IFStream también. Y como siempre, dedicamos el mérito, es decir, que todo lo que tiene que ver con el Dharma, con el principio del Dharma, con el budismo, siempre genera algún tipo de mérito kármico. Entonces se trata también de decir que ojalá todo lo que hayamos podido escuchar, aprender, reflexionar, sea para beneficio de todos los seres sin excepción. No sabemos si será esta tarde, mañana, pasado mañana o dentro de 5 vidas, pero ojalá sea para beneficiar a todos los seres, no nos lo quedemos solo nosotros. Desde el corazón, una pequeña aspiración, cada uno a su manera. Muchas gracias por estar aquí y espero que esta charla no haya creado expectativa. A ver cómo ha quedado. A ver si ha funcionado. Sí, a ver si ahora sale algo. Luego se corta. A ver, como habéis estado aquí, ¿no? Así que, si está grabado o no. Tenemos la esperanza, pero si no... Bueno, si quieres, me ayudas. Bueno, pues ya está, una hora, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí. Sí, 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 sí. Ella es María, que iba conmigo al